Bien, estimados jóvenes de la Universidad de Zipán, vamos a continuar con el desarrollo de nuestra temática en cuanto al capítulo número 2 de su investigación, que se llama material y métodos, ¿correcto? Muy bien, el capítulo, digamos, es material y métodos, que tiene 7 subítems, que es tipo y diseño de investigación, variable, su operacionalización, la población y muestra, técnicas e instrumentos, ¿cierto? Procedimiento, análisis de datos, criterios éticos y criterios de rigor científico, que vamos a pasar a detallar cada uno de sus contenidos. Por ejemplo, en el subtítulo 2.1, tipo de investigación. La investigación, según el autor, ¿no?, puede ser de alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. En este sentido, digamos, son exploratorias porque son investigaciones iniciales, digamos, son cuando uno inicia a explorar un tema, de ahí viene una investigación descriptiva, que ya podemos describir las variables de estudio, y si esa lo correlacionamos, ya sería una investigación correlacional. Pero también hay investigaciones explicativas, definitivamente ya obedece a un rigor más científico de posgrado, pero si creen ustedes conveniente lo pueden desarrollar. Todo ello proviene de un correlato de la revisión de la literatura que abordamos, ¿sí? De la literatura que hemos revisado en el primer capítulo con toda la información, y estamos listos ya para establecer las pautas y los mecanismos cómo debemos desarrollar nuestra investigación en el segundo capítulo. Muy bien, ahí tienen ustedes algunos ejemplos: cómo redactar una investigación descriptiva, cómo redactar una investigación correlacional, cómo se inicia la redacción de estas investigaciones descriptivas, correlacional, una investigación, digamos, explicativa. No olvidemos que cada universidad tiene su propio esquema de investigación, y eso obedece, digamos, a un cronograma o una situación secuencial ordenada científicamente, ¿no?, que son aprobados con normas internas. Muy bien. Asimismo, los estudios descriptivos o correlacionales pueden desarrollarse en pregrado, ¿cierto?, posgrado, etcétera, ¿no?, maestrantes. Eso está del nivel de cada, donde nos encontremos. Nosotros estamos en pregrado, estamos iniciando nuestro proceso investigativo. Muy bien, el diseño de investigación. ¿Qué es el diseño de investigación? El diseño de investigación responde a las preguntas de la investigación para cumplir nuestros objetivos y demostrar nuestra hipótesis que nos hemos planteado. Los tipos de diseño de investigación son varios, ¿no es cierto? Por lo menos son dos: son experimentales y no experimentales. Digamos, de investigaciones experimentales pueden ser preexperimentales, ¿no es cierto?, cuasi experimentales, que más, digamos, no experimentales también. Aquí hay que, digamos, depende de cada una de las investigaciones que podamos desarrollar. Las investigaciones no experimentales pueden ser transaccionales o transversales, ¿cierto?, descriptivas, correlacionales, ¿no?, y longitudinales. Definitivamente ya con el estudio nos dará la idea qué tipo de investigación es la que vamos a desarrollar, y hay que anotarlo ahí correctamente. También ahí hay alguna explicación que la investigación no experimental, que es nuestro tema, digamos, que desarrollamos un poco más, ¿no? Y ahí hay algunos tips que les doy a ustedes para que puedan tener en cuenta, ¿no? Las investigaciones no experimentales es cuando no manipulamos los resultados, ¿no es cierto?, y tratamos solamente los datos que los recogemos a través de estadígrafos, ¿no es cierto?, y nos dan los indicadores correspondientes. Entonces ahí hay algunos tips que pueden ustedes, leyendo las diapositivas, pueden tener más información, y sobre todo también por su parte investigando, digamos, ustedes, aparte de esta información que tienen acá en la investigación. Ahí tienen algunos ejemplos cómo redactar el diseño de investigación, ¿no?, cuando son experimentales, no experimentales. Ahí tienen algunos ejemplos claros, ¿no es cierto? Investigación experimental, ¿cierto?, es
No experimentales transaccional o transversal, pueden ser exploratorias, descriptivas, correlacionales o causales. Ahí también hay unos tips con sus respectivas relaciones de cada una de sus variables, cuánto es la variable independiente, cuánto es la variable dependiente. Ustedes más a profundidad y digamos con mayor calma pueden revisar esto y complementar con otra información que ustedes pueden buscar. Pasamos, digamos, a un segundo punto que es la operacionalización de las variables. ¿Qué es la operacionalización de las variables? Es, digamos, establecer, digamos, el correlato del proceso de investigación del capítulo 1 de las teorías relacionadas al tema, porque aquí ya recuerden que conceptualizamos la variable independiente, sus dimensiones, sus indicadores. Entonces aquí vamos a establecer ya puntualmente, precisamente, cuáles son el concepto de la variable, las dimensiones de las dos variables en estudio o de las variables que tengamos en estudio, y vamos a tipificar ya, digamos, qué preguntas. Vamos esbozando ya un poco nuestro cuestionario de preguntas. Muy bien, entonces en ese sentido, digamos, ahí hay una serie de descripciones cuando son variables teóricas, variables dependientes, independientes, variables extrañas, intervinientes. Con la conceptualización ya pueden tener mayor criterio de análisis e interpretación ustedes ya, ¿no? Muy bien, entonces pasamos a un punto que se llama operacionalización de las variables. Aquí ya, digamos, de los conceptos, ¿cierto? De las teorías que nos han dado los autores, ¿no? Vamos nosotros a hacer nuestro cuadro de operación, nuestra matriz de operacionalización. Vamos a establecer, digamos, un cuadrito que esté dividido en 4 columnas que sean muy sencillas y muy descriptivas para que ustedes puedan visualizar a cabalidad y a profundidad su investigación. Ahí tienen un ejemplo cómo elaborar una matriz de, digamos, de operacionalización de variables, que es la variable, la definición de la variable, ¿no es cierto? La dimensión, la dimensión en cuántas partes el autor ha dividido la variable que estoy estudiando y, digamos, relatando los indicadores o las preguntas ya. Y sobre todo detallando qué instrumento voy a utilizar, una encuesta, una entrevista, etcétera, etcétera. Entonces, les recomiendo que, digamos, detallen precisamente la variable, dependiente o independiente, la dimensión de cada una de sus variables, los indicadores de cada una de las variables y el instrumento. Traten de hacer, para mayor objetividad, un cuadro por cada variable para que ustedes puedan tener clara idea y visión de lo que están investigando. Hay unos ejemplos que tienen que tomarlo y relacionar y adecuarlo a su proyecto de investigación. Muy bien. La población de estudio. En cuanto a la población, es importante tener en cuenta. Recuerdan que en el título vimos la población, a qué población está dirigida. Aquí ya es precisar cuánta población, ¿no es cierto? La cantidad, a quienes, que son prácticamente los involucrados que están inmersos en la investigación. Los involucrados que son los docentes, los estudiantes que son ustedes, los trabajadores de la organización de la empresa que están investigando, ¿cierto? Y somos los involucrados. Entonces, en ese sentido, digamos, hay población objetiva y población accesible. Hay que tener en cuenta a la población que podemos, digamos, llegar a la información y la población accesible. Entonces, es necesario remarcar acá y sobre todo, digamos, tener preciso cuánta cantidad será nuestra población, ¿no es cierto? Muy bien, la muestra importante, población y muestra. Si ya determina la población, si voy a encuestar a todos los trabajadores o no, a una parte, a una sección, a un área, etc. Y aquí voy a determinar la muestra. La muestra tiene que ser representativa, que reúna las características de mi población para que sea, digamos, una investigación creíble, una información seria, definitivamente, ¿no? Entonces, el tamaño de la muestra, ahí hay algunos tips de algunos autores que nos dicen el 30%, otros nos dicen, digamos, hay que utilizar una forma matemática, depende de la cantidad de nuestra población. Poblaciones con menos de 50 participantes, no es necesario aplicar fórmulas estadísticas.
es a criterio del autor, digamos, del investigador, que también ahí están, digamos, anotados los autores que siempre los registramos. Ahí tienen también una clara idea, un concepto, digamos, de lo que es una población, la muestra. Repito, si yo tengo la población, definitivamente hay que precisar los conceptos, ¿no? Bien, métodos, técnicas e instrumentos. Aquí, digamos, vamos a detallar qué métodos va a utilizar, método inductivo, deductivo, qué técnicas de la encuesta, del cuestionario y qué instrumentos voy a utilizar. Aquí vale la pena remarcar porque de aquí van a salir nuestras conclusiones. Ahí les dejo un tip, qué es un método, qué es una técnica, qué es un instrumento, ¿cierto? Hay que tener en cuenta eso. Tengan en cuenta método, técnica, instrumento, los pasos secuenciales definitivamente. Muy bien, ahí también les dejo algunos tips, digamos, algunas precisiones cuando es la técnica y el instrumento a utilizar. Precisen bien en esto. Muy bien, aquí también hay cómo elaborar un cuestionario de preguntas. Ya. Ahí está la secuencia, los pasos, las preguntas cerradas o abiertas, dicotómicas, politómicas, ¿no? Etcétera, etcétera. Hay algunos pasos para construir un instrumento que es recomendable que lo lean ustedes, lo revisen y lo apliquen cuando estás elaborando su propio. Ahí surge una serie de preguntas. Muy bien, hay tipos para elaborar el cuestionario, definitivamente repáselo, ¿no? Hay que validar el cuestionario, ¿no? Validez de contenido, de criterio, predictivo, etcétera. Ahí están los indicadores, como podemos tener la confiabilidad de nuestro cuestionario. Muy bien, también los procedimientos de análisis de datos, hay que valernos de la estadística, basta con utilizar SPSS, que es un estadígrafo muy apropiado para la investigación. Y por último, digamos, tenemos los criterios éticos que deben conocer los involucrados, a quienes vamos a encuestar. Un criterio de validez científica, selección equitativa de los sujetos a quienes vamos a encuestar. La evaluación tiene que ser independiente de ustedes, consentimiento informado para que le den la información correcta, el respeto a los sujetos inscritos, criterios de rigor científico, siempre, valor de verdad de su investigación, aplicabilidad, consistencia y neutralidad. Entonces, jóvenes, en ese sentido, si ustedes hacen un buen, digamos, esquema de su investigación, un buen capítulo 1, un capítulo 2, les aseguro que van a tener, digamos, ustedes que culminar su investigación en forma satisfactoria. No olviden ustedes de seguirme en mis redes sociales, ahí está mi filiación, tanto en mi canal YouTube y toda la información que ustedes puedan necesitar. Cualquier información, no duden ustedes de llamarnos, estamos ahí también, digamos, con todos los conocimientos para poder ayudarlos y orientarlos en la elaboración y culminación de su proyecto de tesis. Muchas gracias, nos estamos viendo en el próximo video. Gracias.